Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Edgar Zambrano, primer vicepresidente de Acción Democrática. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Endrina, por la invitación y al canal. Interesantes temas que analizar, sobre todo cuando hay más de 4 decenas de candidatos a las primarias, aspirantes a participar en este evento de cara al 2024. Esto hace que la oposición venezolana luzca fragmentada. ¿Qué es lo que está pasando en la oposición venezolana en este sentido? No solamente que aparezca fragmentada, sino que no han terminado de entender que el proceso político que vive el país demanda sensatez, racionalidad, lógica política. Pareciera una feria de vanidades y no entienden que hay que tener sentido de la oportunidad y sentido del ridículo. El país nos está reclamando unidad y la unidad hay que conjugarla, amalgamarla en torno a lo que enamore al ciudadano. Porque tenemos que ir a buscar al ciudadano aguas abajo, que es en definitiva el que va a votar, el que va a opinar por el abanico de opciones que se presenten en el momento que ese pueblo sea consultado. Ahora bien, hemos dicho de manera particular, sin comprometer a mi organización política AD en Resistencia, que creo que esas primarias deben hacerse en 2 tiempos. Y en 2 tiempos porque... O sea, llamar a una segunda vuelta. Claro, porque el primer tiempo tú tendrías la posibilidad de aquellos candidatos que realmente tengan posibilidades, discurso, una oferta de gobierno, establecer las diferencias con el modelo político actual y el modelo político del futuro, de contarse. Seguramente no todos van a tener el respaldo popular, pero habrán 2, el primero y el segundo. Si lo hacemos en una primera vuelta, no habría la contundencia, la legitimidad, el empoderamiento, el nivel de conocimiento del ciudadano sobre esas candidaturas. En una segunda vuelta, ya a 2, tú tienes la posibilidad de recorrer el país, de empoderar a esos candidatos, de darle legitimidad al ganador y en consecuencia el país político, la sociedad democrática en general tendrían a un candidato con el conocimiento del país que podría sumar gremios, sindicatos, asociaciones, partidos políticos, empresarios, a todo el conjunto de la sociedad venezolana para presentar una candidatura con criterio de éxito. Zambrano, hay como un choque en la interpretación política de acuerdo a la visión de la política tradicional y nuevos actores que se han involucrado. ¿Cómo hacer que se construya una nueva oposición en Venezuela donde tengan legitimidad todos los sectores del país y donde haya representación y donde exista precisamente eso a lo cual usted hacía referencia antes, una conexión con el elector, con el ciudadano? Muy sencillo, debe prevalecer voluntad política y voluntad democrática, que permita en la acción, en el desarrollo de la estrategia política, poder venderle al ciudadano acciones creíbles, que pueda en determinado momento y en tiempo real valorarlas para que ese ciudadano pueda empoderarse con uno o con otro. De allí la importancia de la segunda vuelta. Hablemos de números. Los números no mienten, los números no son opiniones. Hay estudios de opinión que reflejan que existe un crecimiento en el nivel de aceptación del presidente Nicolás Maduro en estos últimos meses y que de alguna manera la valoración que se da a las instituciones privadas está por encima de la valoración que se da a las organizaciones políticas. Hay un reflejo de que en Venezuela, de alguna manera, hay un proceso de despolitización de los ciudadanos. ¿Cómo se pueden interpretar estos 3 datos? Bueno,
podríamos tener 2 o 3 lecturas acerca de esta temática en particular. La antipolítica sigue teniendo sus rezagos en la sociedad política venezolana. Y la antipolítica ha sido extremadamente dañina, no solamente para el sistema de partidos políticos, sino para la propia institucionalidad del país, porque parte de la desgracia que vive Venezuela nace con la antipolítica en la década de los 90. De manera que tenemos que ir en dirección acertada, correcta, en la dirección que marque el ciudadano de a pie, el ciudadano que no tiene servicios públicos, el ciudadano que no tiene signo monetario nacional, el ciudadano que no tiene la atención del Estado y el ciudadano que se ve obligado a migrar porque no tiene las condiciones que la propia Constitución le establece para que como ciudadano tenga la atención del Estado. Entonces, en medio de este fracaso del modelo político, debe nacer una premisa de todos los sectores del país, porque el problema no es de los partidos políticos. El problema es de los empresarios, es del sistema bancario nacional, es de la iglesia, es por supuesto de los partidos políticos que tienen una gran responsabilidad, pero esa premisa sobre la cual los partidos políticos siguen siendo objeto del ataque para de alguna manera colocarlos en minusvalía frente a otras ofertas electorales o otras iniciativas derivadas de la antipolítica, eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque esa antipolítica ya el país la vivió y el resultado ha sido desastroso para la nación. Hablando del contenido y de las organizaciones políticas, hemos visto los procesos judiciales a los cuales han sido expuestas distintas organizaciones políticas del país. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido y si se ha logrado avanzar desde el punto de vista judicial con lo que ha ocurrido en los últimos meses y en los últimos años con las organizaciones políticas? Criminalizar y judicializar las instituciones partidistas no es parte de un formato democrático. Contrariamente, las sociedades democráticas de avanzada en el mundo tienen en los partidos políticos el asiento de su institucionalidad. Si observamos el debate de la sociedad americana, la inglesa, la francesa, la italiana, la alemana, la española, de los grandes países, las grandes potencias del mundo, tienen la seguridad jurídica, la institucionalidad, la autonomía y la independencia de sus poderes con el respaldo de los partidos políticos. Porque los partidos políticos son, en estos tiempos de avanzada de las sociedades inteligentes, los soportes fundamentales para la institucionalidad democrática. El contenido que se ofrece, usted hablaba de candidatos con probabilidades reales de poder medirse en una elección presidencial. ¿Qué proyecto de país debería tener hoy cualquier aspirante a la presidencia de Venezuela? Un proyecto que puede estar centrado en 3 elementos. Uno, el elemento económico, que tiene como efecto dominó el componente social. Y otro, la recomposición de la institucionalidad del país. El elemento económico, seguridad jurídica, crecimiento del Producto Interno Bruto, la recuperación del parque industrial venezolano, recuperar el poder adquisitivo de la sociedad del trabajo, recuperar el signo monetario nacional. La economía tiene un efecto multiplicador aguas abajo en la conducta, en la personalidad de los países, de las sociedades en el mundo. Y luego, la seguridad social, que debe estar orientada de la mano de la economía para recuperar la calidad de vida de los venezolanos. Hemos involucionado cerca de 30 o 40 años a tiempos inenarrables. Los gobiernos de la alternancia en el poder, que construyeron el país, que hicieron avenidas, hospitales, escuelas, universidades, que trajeron mano de obra extranjera
migraciones extranjeras al país, ayudar a fortalecer no solamente el campo venezolano, sino también el aparato industrial del país. Entonces, esa visión de la Venezuela de crecimiento, de modernidad, de desarrollo, acoplada a la globalidad, insertada en las asociaciones estratégicas con los grandes países del mundo, esa es la Venezuela que nosotros queremos, una Venezuela de progreso y desarrollo, una Venezuela que atienda al ciudadano, porque el primer elemento, Endrina, que hoy debe tener cualquier proyecto político que se presente, cualquier programa a desarrollar, a ejecutar, debe estar fundamentado en la atención al ciudadano que ha sido la víctima del fracaso del modelo político, ese ciudadano que perdió condiciones de vida, ese ciudadano que no puede atender las necesidades prioritarias de vestido, de calzado, de alimentación, de medicina, de pago de servicios públicos. Esa clase media, que ya hoy no existe, hay que recuperarla, porque la clase media en cualquier sociedad del mundo es el elemento motivador para el crecimiento, pero también para el fortalecimiento de las instituciones. La autonomía e independencia de los poderes es fundamental para que una sociedad crezca en igualdad de condiciones. Zambrano, haciendo referencia al ciudadano, el ciudadano está esperando respuestas, tanto del gobierno o de la oposición. Yo creo que ya no se pregunta ni siquiera de dónde vienen esos resultados. ¿Qué ha pasado con el proceso de diálogo cuando se ha dicho que en agosto se va a retomar? ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de este proceso de diálogo? Bueno, tengo entendido que el diálogo se desarrolla preparando la agenda, el petitorio a llevarse a discutir en México o en cualquier parte. Lo importante es que ese diálogo tenga consecuencias propositivas en la calidad de vida del venezolano de manera inmediata. Si tienen un glosario de puntos, que cada punto, al finiquito, sea transmitido al país, vendidas sus bondades y puesto en práctica de manera inmediata para evitar que en un desencuentro más adelante se eche a perder lo que inicialmente ya se había acordado. El diálogo es lo que practican las sociedades inteligentes. El 90%, por tener un número aproximado, de los países del mundo que han tenido desencuentros, los han arreglado en una mesa de negociación, con la fuerza de la palabra, es decir, con inteligencia política. Otros los resolvieron a plomo y se están lamiendo las heridas, y otros se siguen matando. ¿Qué nos indica la lógica? Que debemos ir por el camino de la civilidad, y el camino de la civilidad nos obliga a sentarnos en una mesa, a ponernos de acuerdo, a reconocernos y a salvar el país. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Edgar Zambrano, primer vicepresidente de Acción Democrática. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa. Al regreso continuamos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.